Palabra viva. Denle un fuerte aplauso a su Señor. Le damos antes que nada las gracias a Dios por la honra que nos da de traer su palabra a los siervos de la casa y a todos aquellos que nos sintonizan por los diferentes medios para que su palabra corra y sea glorificada. Amén. Como decía el siervo mientras presentaba el culto, les voy a agradecer que pongamos atención, que quitemos de nosotros todo peso, toda carga, toda distracción, todo lo que a usted lo mortifica. Ahora mismo, póngalo a un lado y vamos a poner el corazón para aprender la enseñanza que Dios nos tiene para esta noche. Amén. Si vamos a la palabra, vamos a leer el texto que hemos escogido. Está en Romanos. Si nos pueden ayudar ahí arriba en la pantalla, para aquellos que no han traído Biblias. Pero debe de traer su Biblia, porque su Biblia es su machete, su guía. Y conmigo se camina mucho en la Biblia. Aprendemos a manejar la Biblia. Si usted hace tiempo que no le pone la mano a la Biblia, esta noche usted se la va a poner un ratito. Amén. Pues entonces comencemos con Romanos 12:2. Y dice la palabra de Dios así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, como vemos ahí, dice que no nos conformemos a este siglo. Yo quería compartirles una versión que está en la Dios nos habla hoy. Vamos a ver qué dice esa versión de ese mismo texto. A ver qué nos dice. Romanos 12:2. Y dice la palabra de Dios así, en esta versión: no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Es decir, que ahí entendimos más claramente qué es lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Desde el principio de este año, hemos estado hablando sobre que estamos en un momento de transición, de transicionar, donde nosotros entendemos que es cambiar de mente, ¿verdad? No quedarnos estáticos. Todos los mensajes que hemos oído de parte de nuestros hermanos pastores, de nuestro pastor principal, son relevantes a que debemos de transicionar, de que nosotros tenemos que cambiar, y lo que tenemos que cambiar es nuestra mente, nuestra manera de pensar, para que, como dice la palabra, cambiemos nuestra manera de vivir. Pues para conocer la voluntad de Dios, que dice que es buena, que es agradable, que es perfecta. Agradable quiere decir que satisface, que es deleitosa. Y perfecta, que
quiere decir que es completa y que no tiene ningún error. En la voluntad de Dios no hay ningún error. Pero para nosotros conocer, hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que conocer la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para Dios si no conocemos cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios está expresada por medio de su palabra. Tal como nos predicó en uno de estos días el pastor Luis Acosta, que nos decía que la palabra de Dios nos confronta, nos señala los errores que nosotros podemos tener y nos corrige. Esa es la finalidad de la palabra de Dios, corregirnos. Es decir que usted me preguntará, y además, ¿qué debemos nosotros hacer con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios nosotros debemos estudiarla, que es escudriñarla, meditarla, aprenderla y aplicarla. Es decir, que sin esas cosas, el leer la palabra de Dios sería para nosotros el leer un libro cualquiera, un libro de historia. Entonces, para nosotros conocer la voluntad de Dios, primero tenemos nosotros que saber qué somos nosotros en Dios. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? Y veamos en Isaías 64:8 lo que nos dice al respecto. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es decir, que nosotros, según este texto, nosotros somos ¿qué? Barro. Somos barro en las manos de Dios. Y como barro en las manos de Dios, nosotros debemos de dejarnos moldear. El barro no habla. El barro no te puede decir, hazme de esta manera o hazme de aquella. Nosotros tenemos que moldearnos a lo que nuestro hacedor quiere hacer con nosotros. Nosotros sabemos que en Génesis dice que la única cosa que Dios hizo con sus manos, ¿a quién fue? Fue a nosotros. Nosotros fuimos creados con las manos de Dios. Todo lo otro ustedes saben que fue hecho por medio de su palabra, que Él decía, y hágase, y fue hecho. Pero Dios tomó la delicadeza de hacernos a nosotros de la tierra, barro somos. Y si usted quiere probar si usted es barro, usted nada más tiene que hacerse un análisis. Los doctores que están aquí, los doctores que me oyen por radio y televisión, se darán cuenta que cuando ustedes hacen una analítica, todo lo que aparece es que metal, calcio, hierro, todos los elementos que nosotros tenemos son los mismos que tenemos en la tierra, y esos son los que nosotros tenemos. Eso demuestra que nosotros somos hechos de barro, que nosotros somos barro en manos de Dios. Entonces, como barro en manos de Dios, debemos dejarnos de moldear. Hay un pasaje que nosotros conocemos mucho y está en Jeremías, capítulo 18, versos del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, que así como el barro fue manejado en las manos del alfarero, se le rompió la primera vez y él volvió y la subió a la rueda y la hizo nueva vez. Asimismo puede hacer Dios con nosotros, porque Él es omnipotente, Él es el soberano. Él puede hacer con nosotros como Él quiera y como Él quien quiera. Es decir, que nosotros no somos quienes para decirle a Dios lo que nosotros queremos que Él haga con nosotros, porque es su voluntad la que nosotros queremos hacer y debemos hacer. Pero para hacer la voluntad de Dios, debemos primero conocer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, nosotros, el interés de Dios es que nosotros seamos formados cristianos, que es la primera necesidad que Dios tiene para con nosotros. Formarnos. Si vamos a Gálatas 4:19, es un verso muy conocido por nosotros, veremos lo que dice. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que el apóstol Pablo dice que él sufre nueva vez dolores como si fuera de parto. Es decir, que el sufrimiento de él, porque nosotros tengamos el carácter de Cristo, es tan grande que él lo iguala a un dolor de una mujer pariendo, que es un dolor que ustedes, para las mujeres que han dado a luz aquí, saben lo que eso sucede. Pues ese mismo dolor siente él hasta que nosotros seamos formados en el carácter de Cristo. En Primera de Pedro 1:23 podemos leer, dice: nosotros siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es decir, que nosotros hemos renacido, hemos nacido de nuevo, hemos nacido de la simiente santa de Dios. Nosotros ya tenemos el gen de Dios en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Ya lo que usted era, ya no lo es. Ya usted nació de nuevo, nació de la naturaleza de Dios. Como dice en Efesios 2:10, vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versos 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, que aquí nos dice la palabra claramente que somos hechura de Dios. Somos creados según Él. Y fuimos creados ¿para qué? Para que nosotros anduviéramos en buenas obras. Él no nos creó para que nosotros anduviésemos haciendo la voluntad de nosotros, sino la voluntad de Él. Y la voluntad de Él está expresada en su palabra. Amén.
Bien. Entonces, Dios nos está a nosotros transicionando. Nos está haciendo cambiar de mente, nos está haciendo cambiar de nivel, nos está a nosotros poniendo en la situación de querer aprender más de Él, de nosotros formarnos mejor en Él, para nosotros poderlo conocer mejor a Él y así poder hacer nosotros su obra. Entonces, dice en Filipenses 1:6, dice, en Filipenses 1:6, leemos y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que ahí claramente se ve que Dios quiere transicionarnos, nos quiere llevar en otro nivel, de nivel en nivel. No nos podemos quedar estáticos. Nosotros no somos lagunas. Nosotros tenemos que ser ríos de agua viva, ríos que corran. Porque el agua estancada no produce nada, lo que hace que se pudre, lo que produce es pudredumbre. Es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer es, como dice ahí el apóstol Pablo, que él está persuadido, él está seguro de que el que comenzó, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios comenzó en nosotros la buena obra. Y Él que está haciendo con nosotros, perfeccionándola cada día más. Cada vez que usted viene aquí a la iglesia, usted no viene a sentarse, a oír un mensaje y dejarlo pasar. Ser un oidor olvidadizo. Que usted oye el mensaje de hoy, ya cuando sale ahí a la puerta, ya ni se acuerda de lo que nosotros le hemos dicho. Ese no es el propósito de Dios con usted. Porque si usted está aquí, si usted está sentado en esa silla, si usted me está viendo por televisión o me está viendo por redes, es porque Dios tiene un propósito con su vida. Usted no está sentado ahí porque usted quiso. Usted está sentado porque el Espíritu Santo le puso a usted el que usted tenía que venir al templo a recibir las instrucciones que Dios tenía en este día para usted. ¿Estamos de acuerdo? Porque no nos vamos a sentar como tontos, no vamos a hacer el sacrificio de tontos, ni usted va a venir aquí para que yo lo vea o lo vea el pastor, porque aquí no se pasa lista. A que usted viene, ¿por qué? Por su propia voluntad. Porque el Espíritu Santo lo inquietó y le puso en su corazón de que usted debe venir a la iglesia. Debe venir a recibir palabra de Dios. ¿Para qué? Para cambiar su vida. Usted no sabe hoy qué usted va a recibir de esta palabra, que lo puede usted hacer cambiar de actitud. Amén. Sigamos entonces. Ok, entonces sigamos en la segunda parte que dice que conocer la voluntad de Dios es tener comunión con Él. En Jeremías 9, 23, 24 dice lo siguiente. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Dice, Jeremías, si me ayudan allá arriba, por favor. Porque hicieron maldad no, ese no es el texto. 9, 23, 24. Ok, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es decir, que dice este texto, que el que se alabe no se alabe en la riqueza que tiene, en lo que usted es. Alábese en qué, en conocer a Dios. Dice, en entenderme y conocerme. Porque a Dios nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que conocerlo. Usted puede tener información de Dios, de que Dios existe, pero ¿conoce usted a Dios? ¿De qué manera usted conoce a Dios? ¿Conoce la voluntad que Él tiene para usted a través de su palabra? Eso fue lo que Él nos dejó como guía para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros lo entendamos y para que nosotros lo obedezcamos también. Porque no es solamente leer la Biblia, es aplicar la Biblia en mi vida. No es ser santos en la iglesia, como a veces dice el pastor, con aureola aquí. Todos tenemos la aureola. Ser santo es donde quiera que usted se encuentre, que usted sea conocido como cristiano. ¿Por qué? Por la manera en que usted habla, la manera en que se conduce, la manera en que saluda, la manera en que usted a una persona le da a entender, aún sin usted tener una Biblia en la mano y tener un letrero que dice yo soy cristiano, ese lo reconozca como ese tiene que ser cristiano, porque tiene algo diferente, algo que yo no tengo. Amén. Es decir, usted va a una fila no más normal, a una fila de un banco, y usted comienza con una desesperación. ¿Qué es lo que pasa? Que no avanza. Y esto, tengo 2 horas. Y esa es la posición de un cristiano. Lo que te puede decir de atrás, cuando tú llegas ya dice, ¿y eso qué es cristiano? Lo que quiere decir que si no lo fuera, acabara con el banco. Es verdad. Lo mismo que si estamos en un semáforo. Usted ve que nos entra una desesperación y un y toca bocina y toca. Amigo, espere que avance. Usted no sabe quién tiene ese carro delante. Puede tener un motorista, puede estar dándole paso a un peatón. Y usted con esa desesperación. Esa no es la conducta, ese no es el carácter de Cristo. ¿Cómo era el carácter de Cristo? ¿Qué dice él? Que era manso y humilde de corazón. Por eso es lo que nosotros tenemos que ser, mansos y humildes de corazón. Guardar la ira, guardar la contienda, guardar ese afán de sacar de una vela, de pelear. No, hermano. Vamos a conducirnos como verdaderos cristianos, que es la voluntad de Dios para nuestras almas. Eso es si usted quiere llegar donde usted quiere llegar. Porque si usted se quiere quedar, ya eso es otra cosa. Amén. Ok, entonces, vamos a ver 2 ejemplos de personajes en la Biblia que tuvieron íntima comunión con Dios. Uno de ellos ustedes lo conocen bien, Noé. Vamos a ver en Génesis 6:9 qué dice la palabra de Noé.
Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y dice, con Dios caminó Noé. ¿Por qué caminó Noé con Dios? Porque tenía íntima comunión con Dios. Dentro de las personas de su época, la única persona que andaba conforme a la voluntad de Dios era Noé, porque tenía comunión íntima con él. Otro personaje conocido en la Biblia que tuvo comunión con Dios es Moisés. Si vemos Éxodo 33, del 11 al 14, podemos ver qué dice. 33, del 11 al 14. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Cómo hablaba Moisés? Cara a cara. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Es decir que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero aún Moisés quería tener la seguridad de que Dios lo estaba mandando y que Dios no lo iba a dejar solo. ¿Y qué le dijo Dios? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Es decir, que la presencia de Dios, ¿qué nos da? Descanso. Donde está la presencia de Dios, hay descanso para nuestras almas. Podemos estar seguros de en quién confiamos, de en quién creemos, de en quién nosotros hacemos las cosas y por qué. Porque tenemos la presencia de Dios, entramos en la presencia de Dios y nos da descanso. Amén. Entonces, Dios tiene en nosotros propósitos, porque Dios no hace nada sin propósito. En el libro de Salmos, ese no está ahí arriba, en el libro de Salmos, en el capítulo 138, verso 8, en su última parte dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dice que Él no desampara la obra de sus manos. Hemos estado viendo que nosotros somos obra de Dios. Es decir, que Él a nosotros no nos va a desamparar, porque Él tiene un propósito en nosotros y a través de nosotros. Es decir, que Él, Dios a nosotros, nos llama para ser partícipes de su reino. Él nos eligió a nosotros. Igual que como pasó vamos a ver en Marcos, en el capítulo 3, vamos a ver en Marcos, en el capítulo 3, versos del 13 al 19.
Dice, después subió al monte y llamó así a que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien le apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregaría. Y vinieron a casa. Fíjense, dice este pasaje que él escogió a 12. ¿Y lo escogió con qué propósito? Para que estuvieran primero con él, para que tuvieran comunión con él y luego enviarlos a predicar. Es decir, que él no te escoge y te envía sin antes, no te prepara, sin antes no te da a conocer su voluntad, si antes no te instruye, porque Dios no te va a mandar sin ninguna preparación a hacer su obra. Primero tenemos que tener comunión y luego tenemos servicio. Primero comunión y luego servicio. Como dice el pasaje que nosotros hemos conocido bien, que en Juan 15, 16, donde dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿para qué? Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, que Él nos eligió, ¿para qué? Para que nosotros llevemos fruto y el fruto que nosotros demos permanezca. Entonces, vamos a ver a quienes eligió Dios para que estén con Él. Vamos a ver. Eligió a Moisés para que fuera el libertador de su pueblo. Si vemos en Éxodo, capítulo 3, del 1 al 10, podemos ver esa historia. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es decir, que Dios escogió a Moisés, un hombre débil. Moisés es lo que apacentaba las ovejas de su suegro, pero Moisés es lo que era en una época fue príncipe en la corte de Faraón. Pero entonces Moisés, al identificarse como judío, cayó en desgracia y lo mandó al desierto. Tuvo que salir huyendo porque él mató a un egipcio y fue a parar allá a donde Jetro. Y ahí Dios lo escogió para que sacara a su pueblo de la opresión que le tenían los egipcios. Es decir, que Moisés fue usado por Dios, asimismo como fue Gedeón, que fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. ¿Y quién era Gedeón? Según cuenta la historia, vamos a ver Jueces 6, del 7 al 16. Entonces Jehová dijo a Gedeón, no, eso está mal, capítulo 6, versos 7 al 16, ahora sí. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os he salido de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es decir, que a un hombre que lo tenían era sacudiendo el trigo, imagínense, qué eminencia. Y él se sorprendió cuando le dijo, varón esforzado y valiente, dice él. Él se quedaría mirando a ver si había otro al lado de él y dice, sí, ese eres tú. Es decir que con esas palabras que Dios le dio a Gedeón, le dio fuerzas para que él tuviera el valor de hacer lo que Dios le iba a encomendar. Es decir, eso para que nosotros nos demos cuenta que Dios puede usar hombres débiles. ¿Para qué? Para usarlos para cumplir su propósito. En 1 Corintios 1:28 dice que lo vil y lo menospreciado fue lo que escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio. Y escogió lo vil y lo menospreciado, ¿para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que sepa que fue Él y no la mano de otro quien hizo que esas personas pudieran estar en los caminos del Señor.
Ahora vamos a entrar en otro tema. La lucha que nosotros tenemos para nosotros transicionar, para nosotros avanzar en el reino de Dios, es una lucha espiritual. Si nosotros vemos en Efesios 6, del 10 al 12, dice, si lo pueden buscar, pero hasta de memoria lo sabemos. Dice, por lo demás, hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que aquí Dios nos hace la advertencia de que la lucha nuestra no es contra carne, no es contra personas, no es contra seres humanos. Las luchas nuestras son contra espíritus que se mueven en las regiones celestes, principados, potestades, gobernadores de tinieblas. Es decir, que para nosotros poder vencer y caminar en otro nivel con Dios, tenemos que reconocer nosotros que nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual. Cuando nuestra hermana Anselma estuvo predicando el sábado, yo me quedé meditando en una parte que ella, por cuestiones de tiempo, ella no completó, y era donde ella se refería a los obstáculos, a las cosas que nosotros tenemos que vencer para nosotros poder transicionar, para nosotros poder pasar de un nivel a otro. Y vamos a mencionar algunas, porque son puntillitas en el zapato que nosotros tenemos, que no nos damos cuenta. Y le voy a decir algo peor. Muchas veces nosotros hasta hacemos uso de ellas sin darnos cuenta, sin saber que con eso estamos nosotros deteniendo el campamento. Como dijo ella, el tren de la transición ya arrancó. Está en que usted haga el esfuerzo y ponga el interés en montarse o quedarse abajo. Usted es el que sabe. Yo mismo, cuando ella dijo eso, me quedé pensando en una cosa y me vino a la mente algo. Y simulé una escalera eléctrica donde usted viene subiendo y los escalones se van moviendo. Quede separado a ver lo que le pasa. Si los que vienen atrás no le pasan por arriba, eso mismo no puede pasar. Si nosotros no transicionamos, si nosotros no nos dedicamos a aprender más de Dios, a hacer la voluntad de Dios, nosotros nos quedaremos estáticos. Nos quedaremos siendo niños en la fe. No vamos a avanzar. Vamos a ver algunos, a ver si nos da un poquito el tiempo, para que conozcamos algunos de esos espíritus que se mueven, que nosotros, sin darnos cuenta, hasta coqueteamos con ellos. Y vamos a ver uno, por ejemplo. El descuido espiritual. ¿De cuál descuido adolece usted?
no lee la Biblia, no se congrega, no diezma. ¿Cuál es la debilidad que usted tiene? ¿No ora? ¿No ayuna? ¿Con cuál de esas cositas que nosotros tenemos, que son pequeñitas y que muchas veces no le damos importancia y son vitales para nuestro crecimiento espiritual? Por ejemplo, en Hebreos 2, 1 al 4, ¿qué dice? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y reparticiones del Espíritu Santo, según su voluntad. Es decir, que el descuido espiritual nos puede a nosotros hacer deslizar, perder el rumbo. Vamos a ver otro espíritu que se mueve muy fácil en la iglesia y nosotros muchas veces lo acariciamos, y es la murmuración. No me diga nadie, no me levante nadie la mano, por aquí nadie murmura. Murmurar es hablar mal de otro a sus espaldas. Y la murmuración es muy común. Y la murmuración acarrea consecuencias. Por motivo de tiempo, no voy a entrar en el detalle, pero ustedes recuerdan lo que le pasó a Aarón y a María. ¿Por qué? Porque estuvieron murmurando a espaldas de Moisés porque él había tomado una mujer cusita, es decir, de la región de Cus, que es de Etiopía. Cosa que para ellos, para los judíos, era prohibido, porque dice que no podían hacer alianza con otros pueblos. Pero sin embargo, Dios se lo permitió. Entonces, ¿quiénes son Aarón y María para criticar a Moisés? El hombre que habla cara a cara con Dios. ¿Y qué le pasó a ellos? Pues que vino, los llamó al campamento, los sacó a los tres y le dice, bueno, júntenseme ahí. Aarón, María y yo. Y entonces les dijo que si ellos como que si no tuvieron en cuenta de hablar mal de mi siervo. ¿Y qué pasó cuando terminó la conversación? Que María quedó leprosa y por consecuencia el campamento se paró ahí mismo. Hasta que María no se le quitó la lepra, no se dio un paso. Eso es peligroso. Y le voy a decir una cosa, la murmuración es muy sutil. Usted puede decir, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. ¡Ja! Ay, mi madre. Ese no se lo diga a nadie, se convierte en una carrera que mire, que cuando usted viene a pararlo, eso va lejos. Y entonces lo peor, que le van agregando un poquito.
Es decir, que no es tal cual me lo dijeron, sino yo le agrego algo siempre. Le pongo un poquito de salsa, le pongo un poquito de queso, le pongo un poquito de sal, lo voy sazonando. Hasta que la conmemoración ya usted sabe. Entonces, ¿qué problema trae la conmemoración? Eso trae la murmuración. Otro que puede causarnos a nosotros que no podamos avanzar es el miedo. Hay 3 clases. Usted puede tener 3 clases de miedo. Primero, usted puede tener un miedo que es por enfermedad. Usted tiene una condición de que usted es una persona temerosa. Usted tiene un miedo que es emocional. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a los animales, le tienen miedo a los perros, le tienen miedo a una rana. Si a usted, la mujer mía, le enseña una rana, mire, olvídese que eso es patiga que para qué te tengo. Usted sabe la rana que yo he sacado en mi casa. Ay, mi madre. Y esa mujer trancada en una habitación hasta que yo no saco la rana, mire. Ese es su problema. La claustrofobia. Es decir, que son miedos que son de tipo emocional. Pero hay un miedo que es el miedo inducido. Y es el que a usted no le permite que usted progrese, que usted gane terreno, que usted gane almas en el nombre del Señor. Porque usted tiene miedo a predicar, usted tiene miedo a dar la palabra a una persona, y ese miedo es un espíritu que a usted lo domina. Y le dice, no, yo no sé predicar, yo no sé llevar la palabra. Y sin embargo que es un miedo que usted tiene que es infundado. Porque por un espíritu que viene sobre usted y no lo deja a usted progresar en el reino de Dios. Hay otros también que podríamos mencionar, pero por motivo de tiempo vamos a ir. Estaría el conformismo, está la envidia, está la hipocresía. Hay una serie de cositas, de trabas, zorritas, que hacen que el pueblo de Dios se estanque, no camine, no pueda transicionar. ¿Por qué? Por ese tipo de cosas que nosotros practicamos, que las hacemos casi sin darnos ni cuenta. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Pedir al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros manejar todos esos espíritus, que nos dé la sabiduría para nosotros poder contrarrestar todo ese tipo de cosas que vienen en contra del propósito de Dios y que me estanca a mí como creyente a transicionar, a avanzar en el reino de Dios. Por último, vamos a leer en Filipenses 3, verso del 12 al 14 del apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, que el apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero ¿qué hago? Prosigo, no me detengo, transiciono, avanzo,
Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esto. Ese es el mensaje de esta noche, de que nosotros hagamos la voluntad de Dios, sepamos quiénes somos en Dios y que nosotros no nos estanquemos para que no nos quedemos rezagados y después digamos que un hermanito que llegó ayer te ha pasado por encima. ¿Por qué? Porque fue más diligente que tú en prepararse en el conocimiento de Dios. Amén. Dios le bendiga y espero que esta palabra sea puesta por obra, que no sea solamente oírla, sino que la pongamos por obra, porque es muy importante para nuestras vidas, para que nosotros podamos avanzar en el reino de Dios. Amén. Pastor Felipe. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.